El aire dentro de la enorme mansión de las lomas se sentía frío, quieto. El piso de mármol travertino, traído especialmente de Italia, reflejaba la luz gris de un martes por la tarde. Había un silencio tan pesado, tan denso, que no parecía natural. Un silencio que a Tomás Herrera le costaba miles de dólares mantener, pero que ese día en particular le oprimía el pecho con fuerza. Entró por el gran vestíbulo, aflojando con gesto cansado el nudo de su corbata de seda. El día había sido brutalmente largo, con una negociación hostil y la constante amenaza de una caída en la bolsa de valores. Dejó caer su maletín de cuero de diseñador junto a la puerta, preparándose para el ataque auditivo de siempre, el llanto agudo y sin fin de sus gemelos. Pero no se escuchó nada, solo silencio. Un silencio que en esa casa no significaba paz, sino un peligro inminente. Sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. El instinto de padre, que había intentado reprimir durante 5 largos meses, se activó con una violencia inesperada. Subió las escaleras de 2 en 2, y el eco de sus zapatos italianos resonaba en la galería completamente vacía. Se le cruzaron ideas horribles. Pensó que se habían ahogado, que las niñeras los habían abandonado. El cuarto de los niños estaba al final del pasillo. La puerta, tallada en madera de roble, estaba entreabierta. Empujó la pesada madera y la escena que encontró le congeló la sangre en las venas, haciendo que su corazón se detuviera un segundo para luego golpear sus costillas con una fuerza primitiva y aterradora. ¿Qué demonios estás haciendo con mis hijos? El grito de Tomás Herrera cortó el aire como si fuera un látigo. Se detuvo en seco en la entrada, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido por el pánico. Frente a él, Ángela Morales, la mujer contratada hacía apenas una semana como empleada de limpieza. No era una de las niñeras certificadas. Estaba trapeando el piso de madera de nogal, pero no estaba sola. Cargaba a sus gemelos de 5 meses como si fueran de ella. Nicolás dormía plácidamente sobre su espalda, amarrado con un rebozo gastado de un color índigo ya deslavado. Gael estaba en su pecho, despierto, mirándolo todo con sus ojos brillantes. El maletín que había vuelto a levantar en la entrada se resbaló de su mano, sudorosa, y cayó contra el mármol del pasillo con un sonido sordo. El eco pareció sacudir la casa entera. Tomás abrió la boca para rugir otra orden, para exigirle que soltara a sus hijos, para llamar a seguridad, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, porque mientras él gritaba, mientras su voz rebotaba en las paredes impecables, los gemelos no se asustaron, no lloraron. Nicolás simplemente se acurrucó un poco más contra la espalda de Ángela. Y Gael, el bebé que siempre estaba tenso, extendió una manita diminuta hacia su padre, como si lo estuviera reconociendo por primera vez en su vida. Ángela se giró lentamente hacia él. No había prisa en sus movimientos, y, para el desconcierto de Tomás, no había miedo en su rostro. Sus ojos oscuros y profundos lo miraron con una tranquilidad que lo desarmó por completo. Llevaba su uniforme azul pálido, el cabello recogido en una trenza simple. Era la antítesis de todo en esa casa. Era cálida, era real. «No les hago daño, señor», dijo con una voz suave. Una voz que parecía ser la fuente del silencio pacífico en la habitación. Solo los estoy cuidando». Tenían frío y estaban tristes. «Ya terminé de trapear». Tomás permaneció paralizado en el umbral. Esos niños, esos bebés que habían llorado sin parar durante 5 meses interminables. Esos niños que habían hecho renunciar a 6 niñeras especializadas que rechazaban el contacto humano, que se tensaban como tablas cuando él mismo intentaba cargarlos. Esos bebés que habían convertido su mansión de $15 millones en un infierno de gritos desesperados, recordatorios constantes de su fracaso y de la pérdida de Clara. Ahora, en brazos de una extraña, amarrados con un trapo, parecían 2 pequeños seres completamente diferentes. Por primera vez desde que nacieron, sus hijos parecían estar en paz. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Aquí vas a encontrar relatos que
inspiran y te hacen creer en la bondad humana de nuevo, porque lo que Tomás estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su comprensión sobre el amor, la pérdida y los milagros que a veces llegan disfrazados de la persona más humilde, una empleada doméstica que guardaba un secreto capaz de sanar a una familia rota. 3 horas más tarde, Tomás se encontraba en su estudio, un espacio forrado de caoba y cuero que olía a dinero viejo y a soledad. Un vaso de whisky Macallan 18 intacto sudaba sobre el escritorio de roble. La fotografía de Clara lo observaba desde un pesado marco de plata. Su esposa sonreía con las manos acariciando el vientre de 8 meses que había albergado a los gemelos. La imagen era una tortura. Después de rugir esa orden y ver la extraña tranquilidad en los ojos de Ángela, Tomás se había quedado paralizado en el umbral, sin saber si estaba furioso, confundido o peor aún, agradecido. Por primera vez en 5 meses, sus hijos no lloraban. El recuerdo del hospital era una herida que se negaba a cerrar. El parto había comenzado un martes lluvioso de febrero, en la suite presidencial del centro médico más caro. Clara había estado radiante, a pesar del miedo. Los gemelos llegaron prematuros, diminutos, luchando por cada respiro en las incubadoras de la unidad de cuidados intensivos. El sonido de las máquinas era un pitido constante que se le había metido bajo la piel. Él odiaba los hospitales, odiaba la falta de control, el olor a antiséptico y a miedo. Aguantó 12 horas de trabajo de parto. Van a ser hermosos, Tomás. Le había susurrado con la frente perlada de sudor, mientras él le sostenía la mano, pensando en una llamada que tenía que hacer a sus abogados en Nueva York. Van a tener tus ojos. Él había sonreído, una máscara de apoyo que le costaba mantener. Los negocios y las estrategias eran su lenguaje natural. El amor incondicional era un idioma extranjero que Clara había intentado enseñarle durante 8 años y que él aún no dominaba. Entonces el infierno se desató. Hemorragia postparto, una palabra clínica para un evento brutal. El monitor cardíaco de Clara se disparó y luego cayó en picada. Las enfermeras gritaron ¡Código azul! Lo empujaron fuera de la habitación. Vio cómo un médico comenzaba las compresiones torácicas sobre el cuerpo de su esposa. En cuestión de minutos, la mujer que había sido su luz, la única persona que veía al hombre detrás del multimillonario, se desvanecía. Murió antes de poder conocer a los hijos por los que había luchado tanto. Tomás nunca había llorado. No en el hospital, no en el funeral. Gestionó su dolor como gestionaba sus empresas, con eficiencia despiadada. Eligió el ataúd. El servicio en el Panteón francés fue impecable. Las donaciones a la caridad, en nombre de Clara, fueron astronómicas. Pero cuando los gemelos, aún frágiles, llegaron a casa 2 semanas después, el orden de su vida se fracturó. La mansión, diseñada por Clara con colores cálidos y luz, se convirtió en una cámara de eco para el llanto, un llanto constante, agudo, desesperado. Tomás nunca había querido ser padre. Fue una concesión a la felicidad de Clara. Ahora, esos 2 pequeños seres eran la encarnación de su pérdida. Durante los primeros meses, contrató a las mejores niñeras del país, agencias suizas y británicas que cobraban más de $10,000 al mes por cuidadora. Todas duraban menos de 4 semanas. «Los niños no duermen, señor Herrera», le explicaba cada una al renunciar, con ojeras profundas. «Lloran sin parar, rechazan el biberón, necesitan ayuda especializada». Lo intentó. Una noche, desesperado por el ruido, entró al cuarto. Las luces estaban bajas. Se acercó a la cuna de Gael. El bebé estaba rojo, los puños apretados. Tomás extendió un dedo para tocar su mejilla. Gael se tensó. Se arqueó hacia atrás y gritó aún más fuerte, como si lo hubieran quemado. Tomás retiró la mano, sintiendo una punzada de rechazo tan fría y aguda como un cuchillo de hielo. Se sintió incompetente, un fracaso biológico. Estos niños, su propia sangre, no lo querían. Entonces llegó la doctora Marcela Ordóñez, psicóloga infantil de renombre y la amiga íntima de Clara, una mujer de 42 años, siempre vestida con trajes sastre impecables,
con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos grises. Había estudiado en Harvard. Tenía una consulta privada en un edificio de cristal en Polanco, la colonia más exclusiva de la ciudad. Su presencia era autoritaria y, para Tomás, tranquilizadora. Ella traía manuales, traía ciencia. Los bebés están experimentando un trauma emocional severo, diagnosticó Marcela después de una observación de 30 minutos en la que no tocó a los niños. La pérdida de la figura materna en el periodo perinatal ha generado un patrón de ansiedad de separación agudo. Están en modo de supervivencia. Sus palabras sonaban lógicas, caras, correctas. Tomás sintió que por fin alguien entendía el problema en términos que él podía procesar. ¿Qué recomienda, doctora?, preguntó Tomás, listo para firmar cualquier cheque. Rutina estricta, sentenció Marcela. Estimulación controlada, nada de vínculos emocionales prematuros con cuidadoras temporales. Eso solo empeorará el trauma de abandono. Necesitan previsibilidad, no afecto desordenado. Marcela hablaba del afecto como si fuera un virus. El personal no debe cargarlos a menos que sea para alimentarlos o cambiarlos. Cero contacto visual innecesario. Bajo la supervisión de Marcela, la casa se convirtió en una clínica. Se instalaron horarios estrictos en las paredes. Alimentación cada 3 horas, 20 minutos exactos de música clásica, solo Mozart. Luces apagadas a las 7 p.m. en punto. Las nuevas niñeras, aprobadas por Marcela, usaban guantes de látex para preparar los biberones. El calor humano fue reemplazado por la eficiencia sanitaria. La casa se volvió más silenciosa, pero no porque los bebés estuvieran en paz. En la práctica, Nicolás y Gael empeoraron. El llanto desesperado se convirtió en un gemido agudo y constante, un sonido que traspasaba las puertas cerradas. Perdieron peso. Sus pieles se volvieron pálidas. Parecían 2 pequeños fantasmas en cunas de $5,000. Marcela insistía en que era parte del proceso de desapego. Están expresando su trauma, decía. No debemos interrumpir el protocolo. Tomás, desesperado, le creyó. Fue entonces cuando Ángela Morales había tocado la puerta de servicio apenas una semana atrás. El anuncio en el periódico decía: se busca empleada doméstica, Casa Grande, Lomas de Chapultepec. No pedían títulos, solo eficiencia. Ángela había llegado empapada por la lluvia de la tarde, con el cabello pegado a la cara y sus referencias en una carpeta de plástico desgastada. Eran cartas manuscritas de señoras de su colonia que confirmaban su honestidad y su trabajo duro. Tenía 31 años, madre soltera de una adolescente, y vivía en un pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Doctores, al otro lado de la ciudad, un mundo de distancia de la opulencia de las lomas. El viaje en transporte público le tomaba 2 horas y media de ida. La jefa de amas de llaves, la señora Elena, la había entrevistado en la cocina de servicio, un espacio de acero inoxidable más grande que el departamento entero de Ángela. No sé nada de bebés ricos, señora, había dicho Ángela durante la entrevista con una honestidad brutal. Nunca he trabajado en una casa así, pero sé limpiar. Sé trabajar duro y sé que necesito este empleo. Mi hija empieza la preparatoria. Su voz era firme, sin rastro de súplica, solo necesidad pura. Tomás la había contratado por desesperación, sin siquiera verla. La señora Elena le informó que la última candidata había renunciado. «Que empiece mañana», dijo Tomás sin levantar la vista de su laptop, «pero que entienda las reglas. La doctora Ordóñez tiene protocolos estrictos. La empleada de limpieza no debe, bajo ninguna circunstancia, interactuar con los niños. ¿Entendido?». La señora Elena asintió y Ángela fue contratada. Durante esa primera semana, Ángela se había limitado supuestamente a sus tareas: limpiar los pisos de mármol, desempolvar los muebles que nadie usaba, lavar los baños de visitas. Pero ahora Tomás, sentado en su estudio con el whisky enfriándose, se daba cuenta de que había estado ciego. Los gemelos habían estado más tranquilos durante esos últimos días. Había escuchado períodos de silencio más largos. Él lo había atribuido a la rutina de Marcela, a la medicación para el cólico, a cualquier cosa.
excepto a la presencia de una empleada doméstica. Esa noche, horas después de la confrontación inicial, Tomás subió al cuarto de los gemelos después de cenar. Había despedido a las niñeras de la noche, diciendo que él se encargaría. Necesitaba ver. Encontró a Ángela, que debía haberse ido hacía horas, sentada en el suelo de madera entre las dos cunas. No estaba limpiando. En sus brazos, Nicolás descansaba completamente relajado, con la cabeza apoyada en su pecho. A su lado, Gael jugaba con los dedos de sus propios pies, emitiendo pequeños gorgoritos de satisfacción. Pero no era solo eso lo que le cortó la respiración. Era la canción. Ángela cantaba en voz baja una melodía suave y antigua que Tomás reconoció al instante. Era la misma nana que Clara solía tararear durante el embarazo, la que le había cantado a su vientre hinchado mientras decoraban el cuarto infantil. Duérmete, mi niño, duérmete. Mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. La sangre de Tomás se convirtió en hielo. ¿Cómo demonios sabía ella esa canción? Los gemelos no solo no lloraban, por primera vez en sus vidas parecían felices. Nicolás sonreía mientras dormía. Gael la miraba con una adoración absoluta. La habitación, que siempre se sentía fría y estéril bajo el protocolo de Marcela, estaba llena de una calidez palpable. Era un santuario. Tomás debió hacer algún ruido, porque la voz de Ángela se detuvo. «¡Señor Herrera!». La voz de Ángela lo sobresaltó. Ella había notado su presencia sin siquiera girarse. Se tensó, esperando el despido. Tomás carraspeó, sintiéndose un intruso en su propia casa, en el cuarto de sus propios hijos. «Escuché silencio», murmuró, y pensé que algo estaba mal. Se sintió estúpido al decirlo. «Es normal», completó ella, girándose lentamente para mirarlo sin soltar a los bebés. «Usted no está acostumbrado a que estén tranquilos». Había una tristeza en su voz, no una acusación. Se levantó con una agilidad sorprendente, acunando a ambos niños. «Ya me iba, señor, solo que no querían que los soltara». «¿Cómo lo hace?», preguntó Tomás, su voz más vulnerable de lo que pretendía. El empresario multimillonario, el tiburón de las finanzas, estaba pidiendo consejo a su empleada de limpieza. Las nanas especializadas, las psicólogas. «He gastado más de $50,000 en especialistas. Nadie ha conseguido esto», señaló a los bebés dormidos. «No lo sé, señor», respondió Ángela honestamente, acomodando a Nicolás en su cuna. «Solo me gusta estar con ellos. Sienten el cariño. Los bebés son más inteligentes de lo que creemos. Sienten cuando uno tiene prisa, o miedo, o asco». Se detuvo, midiendo sus palabras. Ellos solo estaban muy solos. «Eso no es una respuesta», insistió Tomás, frustrado. Necesitaba una fórmula, un protocolo, una estrategia. La canción. ¿De dónde sacó esa canción? Mi esposa la cantaba. Ángela se giró para mirarlo, y esta vez sus ojos oscuros lo estudiaron fijamente. «¿Usted les habla?», preguntó suavemente. «A sus hijos. ¿Les cuenta cosas? ¿Les dice que los quiere? ¿Les habla de su mamá?». La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Tomás se dio cuenta de que no. Nunca les había hablado realmente. Había dado órdenes sobre ellos. Se había quejado de ellos. Había financiado su cuidado. Pero nunca se había sentado a contarles que el cielo era azul o que su madre tenía la risa más hermosa del mundo. Se quedó sin palabras. «Ellos saben», dijo Ángela, simplemente interpretando su silencio. «Los bebés siempre saben cuando alguien los quiere de verdad o cuando solo cumple con una obligación». Era una verdad tan cruda, tan simple y tan devastadora que a Tomás le dolió físicamente respirar. Se dio cuenta de que durante 5 meses él solo había estado cumpliendo con una obligación. La verdad que Ángela había revelado en el cuarto infantil, los bebés, y siempre saben, se instaló en el pecho de Tomás como un ancla. Esa noche no durmió. Se quedó en la butaca del cuarto de sus hijos observándolos, escuchando la respiración acompasada que solo la presencia de Ángela parecía inspirar, mientras ella dormitaba en una mecedora al otro lado. Él, el hombre que movía mercados financieros, se sentía un analfabeto emocional. Había estado tratando a sus hijos como activos dañados, y esta mujer, con nada más que sus manos y una canción de cuna, los trataba como almas.
Los días siguientes se convirtieron en una extraña danza. Tomás comenzó a cancelar reuniones por la tarde. Se quedaba en casa oficialmente trabajando desde su estudio, pero en realidad observaba. Veía cómo Ángela, después de terminar sus deberes de limpieza asignados, subía al cuarto infantil. No seguía ningún protocolo. Hablaba con los gemelos en un flujo constante de conversación cariñosa, contándoles historias de su propia hija, describiéndoles el mundo exterior que no podían ver desde su jaula de oro. Cuando sean más grandes, la escuchó susurrar un día mientras doblaba la ropa de los bebés con Gael en el rebozo y Nicolás en una manta a sus pies. Van a descubrir las mariposas amarillas en el jardín. Van a escuchar el ruido de la lluvia en la ventana. Van a probar el helado de fresa, que es el mejor de todos. Les estaba dando un futuro, mientras que Tomás y Marcela solo habían estado tratando de gestionar su traumático pasado. La transformación en los gemelos era innegable. Empezaron a ganar peso. El color volvió a sus mejillas. Gael, que siempre estaba tenso, comenzó a relajarse en brazos de otros. Nicolás, que lloraba con solo mirarlo, ahora seguía a Ángela con la mirada por toda la habitación. Los bebés parecían tener un reloj interno que detectaba su presencia. En el momento en que ella subía al segundo piso, dejaban de llorar, como si supieran que el alivio estaba en camino. Mientras tanto, la tensión con el resto del personal crecía. Las dos niñeras especializadas, recomendadas y leales a Marcela Ordóñez, observaban a Ángela con abierto desdén. Eran mujeres con títulos en desarrollo infantil, que ganaban en un día lo que Ángela ganaba en una semana. No podían entender cómo la mujer de la limpieza había logrado lo que sus manuales y técnicas estériles no habían podido. Veían su éxito no como un milagro, sino como una afrenta a su profesionalismo. Una tarde, Tomás bajó a la cocina y escuchó a las niñeras hablando con la señora Elena, la jefa de amas de llaves. No entiendo qué le ve a esos niños. Son raros, dijo una. Y esa mujer de la limpieza no ayuda, respondió la segunda con voz nasal. Los tiene completamente mal acostumbrados. No es profesional. Está interfiriendo con el tratamiento de la doctora Ordóñez. Es peligroso. Crea dependencia. La señora Elena, una mujer mayor y sabia, permaneció en silencio, simplemente asintiendo. Esa noche, Tomás decidió hacer una prueba. Ángela se fue a las 5 en punto, como era su horario. Las niñeras entraron al cuarto para el protocolo nocturno. Tomás observó desde el monitor de seguridad en su estudio. No pasaron ni 5 minutos. En cuanto las manos enguantadas de la niñera tocaron a Nicolás para cambiarle el pañal, el llanto comenzó. Fue el llanto antiguo, el grito desesperado, el que le perforaba los tímpanos. Gael se unió de inmediato. Subió al cuarto. Las dos niñeras estaban visiblemente estresadas, intentando mecer las cunas mecánicamente sin tocarlos. «Están descontrolados», le dijo una a Tomás. Él respiró hondo. «Déjenme solo con ellos», ordenó, su voz firme. Las mujeres salieron aliviadas. Él se quedó solo en medio del caos. Los dos bebés lloraban con desesperación. Se sentó en el suelo entre las dos cunas, sintiendo el pánico subir por su garganta. Recordó las palabras de Ángela. «¿Usted les habla?» Se acercó a la cuna de Nicolás. «Hola», susurró sintiéndose ridículo. Soy papá». Nicolás dejó de llorar por un instante, un pequeño hipo de sorpresa. «Sé que no he estado aquí. Sé que no he sido lo que necesitaban». Se giró hacia Gael. «Pero estoy aquí ahora y los quiero». «¿Escuchan? Los quiero». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta y se sintieron como piedras saliendo de su garganta. No fue mágico. No se callaron de inmediato, pero el llanto cambió, perdió su filo de pánico. Gael extendió una manita entre los barrotes. Tomás, dudando, acercó su dedo índice. Los pequeños dedos, sorprendentemente fuertes, se cerraron alrededor del suyo. No fue un espasmo, fue un agarre, una conexión. Algo se rompió y se rearmó en el pecho de Tomás Herrera. Se quedó allí en el suelo durante 2 horas, hasta que sus rodillas dolieron y los bebés finalmente se durmieron. Al día siguiente esperó a Ángela en la cocina antes de que empezara a limpiar. «Necesito hablar con usted», dijo. Su voz formal, pero sus ojos desesperados.
Ella esperó con las manos juntas. Los niños. Usted no es una nana, no tiene títulos, pero ellos ya la eligieron. Yo no sé cómo hacerlo. Usted sí sabe, señor, interrumpió Ángela suavemente. Anoche lo hizo. Los bebés durmieron tranquilos después de que usted se fue. Lo sintieron. Sintieron su corazón. Tomás se sorprendió de que ella lo supiera. Quiero entender, dijo finalmente. ¿Qué tiene usted que yo no tenga? Nada que usted no pueda aprender, respondió ella con esa calma que lo desarmaba. Usted tiene miedo de quererlos, señor, porque tiene miedo de que le duelan, como le dolió su esposa. Pero el amor no funciona así. No se puede amar con miedo. Solo hace falta tiempo, paciencia y ganas de amar sin condiciones. La doctora Marcela Ordóñez llegó un martes por la tarde sin anunciarse. Entró en la casa con la confianza de quien se siente dueña, su maletín de cuero golpeando suavemente su pierna y esa sonrisa fría firmemente en su lugar. «Tenemos un problema grave, Tomás», anunció en el estudio. Sin preámbulos. No se sentó, se quedó de pie como una fiscal. «Las empleadas me informan sobre situaciones irregulares muy preocupantes», continuó su voz cortante. «La empleada doméstica, Ángela Morales, está exhibiendo comportamientos que interfieren directamente con nuestro protocolo. Contacto físico no autorizado, estimulación sensorial inapropiada y, lo más preocupante, está generando un vínculo de dependencia emocional que puede ser catastrófico para su desarrollo». «Doctora, con todo respeto», interrumpió Tomás, sorprendiéndose de su propia firmeza. «Los niños están mejor que nunca. Están durmiendo, están comiendo, están sonriendo». Recordó el agarre de Gael en su dedo. Lo que sea que Ángela esté haciendo está funcionando. «Exactamente», espetó Marcela, su sonrisa desapareciendo. «Esa tranquilidad artificial no es saludable, Tomás. Es una regresión. Los bebés necesitan expresar sus emociones, su trauma. Lo que esa mujer hace es sedarlos emocionalmente. Los está drogando con afecto inapropiado. Está arruinando meses de trabajo». Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se podía ver a Ángela en el jardín tendiendo la ropa de los bebés al sol. «Mira, Tomás, sé que Clara y tú querían lo mejor, y Clara me lo confió todo, absolutamente todo». Hizo una pausa dramática. Incluso sus preocupaciones sobre tu capacidad para conectar emocionalmente con los bebés. Ella temía esto, temía que te cerraras. El golpe fue certero. Tomás sintió como si le hubieran clavado un puñal de hielo. Era su mayor inseguridad, algo que Clara había intentado sanar y ahora Marcela la usaba como un arma. «Clara me amaba como a una hermana», dijo Marcela girándose, sus ojos grises brillando con una intensidad extraña, y me rogó que me hiciera cargo de ellos si algo le pasaba. «No voy a permitir que una empleada sin preparación, una sirvienta, arruine nuestro trabajo». Abrió su maletín y sacó una carpeta de documentos. «Tengo aquí las recomendaciones oficiales del Comité de Ética. Separación inmediata del elemento disruptivo», dijo señalando a Ángela afuera. «Y francamente, Tomás, dada tu resistencia, estoy preparando una evaluación psicológica completa de tu capacidad parental. El bienestar de los niños es mi prioridad, por encima de tu orgullo». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del estudio. Eran una amenaza velada, pero inequívoca. «Me estás amenazando», dijo Tomás, su voz baja y peligrosa. «¿Me estás amenazando con quitarme a mis hijos?» «Te estoy ofreciendo ayuda profesional», corrigió Marcela, recuperando su sonrisa gélida. «La ayuda que le prometí a Clara que te daría. Despide a la mujer, Tomás. Vuelve al protocolo o tendré que considerar otras opciones legales por negligencia. La decisión es tuya». Se fue, dejando los papeles sobre el escritorio. Tomás estaba aterrorizado. Era un hombre poderoso, pero Marcela era una doctora con credenciales de Harvard, amiga de su difunta esposa con conexiones en el sistema. Una batalla por la custodia sería pública, sucia, y ella usaría su dolor y su frialdad inicial como armas. Se sintió atrapado. Esa tarde subió al cuarto de los gemelos. Ángela estaba allí, meciendo a Nicolás, quien tenía un poco de fiebre. «Ángela», dijo con la voz formal y fría que usaba en las juntas directivas, «necesito que mantenga su distancia de los niños. A partir de ahora,
Solo se dedicará a la limpieza del primer piso. La psicóloga dice que está creando dependencia. Las niñeras se encargarán. Odiaba cada palabra que salía de su boca. Ángela no respondió. Miró a Nicolás, que comenzaba a inquietarse sintiendo la tensión. Luego levantó la vista hacia Tomás. ¿Es eso lo que usted realmente quiere, señor Herrera?, preguntó suavemente. ¿O es lo que le dijeron que tenía que querer? Es lo que tiene que ser, murmuró él desviando la mirada. No podía sostenerle los ojos. Ángela asintió lentamente, una profunda tristeza cruzando su rostro. Acarició por última vez la frente febril de Nicolás y se lo entregó a Tomás. Cuídelo, susurró. Su corazón está triste. Salió del cuarto. Los gemelos comenzaron a llorar antes de que ella llegara al pie de las escaleras. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Fue peor que al principio, porque ahora los niños no solo lloraban por la ausencia de su madre, sino por el abandono de la única persona que les había dado consuelo. Regresaron a su estado de desesperación constante. Lloraban hasta quedarse sin voz, hasta vomitar la leche que las niñeras intentaban forzarles. Rechazaban a Tomás, rechazaban a las niñeras. El viernes por la mañana, Tomás, que no había dormido en 72 horas, escuchó a las niñeras en la cocina. Es imposible trabajar así. Están peor que nunca, decía una. Es esa mujer. Sigue aquí. Los niños la buscan con la mirada cuando lloran. Pasa por el pasillo y ellos giran la cabeza. Es como si la extrañaran. Es cruel. Esa tarde Tomás canceló todas sus reuniones. La junta de $10 millones podía esperar. Subió al cuarto y encontró a los gemelos agotados de tanto llorar, con los ojitos hinchados, respirando con dificultad. Habían rechazado los últimos 3 biberones. Estaban pálidos y fríos. Déjenme solo con ellos, pidió a las niñeras. Se sentó en el suelo entre las 2 cunas. El silencio de su llanto agotado era casi peor. Lo siento, susurró, y su voz finalmente se quebró. Las lágrimas, las que no había derramado por Clara, comenzaron a correr por sus mejillas. Lo siento mucho, hijos. Papá se equivocó. Comenzó a hablarles, a contarles cosas de su madre, pero no era suficiente. Él no era Ángela. Al día siguiente, un sábado, le pidió a Ángela que se quedara después de su turno de limpieza. Ella entró al estudio luciendo cansada. Cometí un error, dijo Tomás sin rodeos, sin orgullo. Un terrible error. Los niños la necesitan, se están enfermando. Y yo también la necesito. No sé cómo ser padre y usted sí sabe cómo amar. ¿Y la doctora?, preguntó Ángela, su voz neutral, pero sus ojos buscando la verdad en los de él. La doctora no vive en esta casa, respondió Tomás, una nueva determinación endureciendo su voz. La doctora no perdió a su esposa, y la doctora no va a decidir quién puede amar a mis hijos y quién no. Le pagaré el triple. Quédese no como empleada, como su cuidadora, como lo que sea. Pero quédese. Ángela lo miró por un largo momento y luego, por primera vez, le sonrió. 2 semanas después, la paz había vuelto, pero era una paz tensa, engañosa. Marcela había dejado de visitar y de llamar, lo cual era más preocupante que sus amenazas. Las niñeras renunciaron en bloque, citando interferencia de personal no calificado. La casa estaba en silencio, solo Tomás, Ángela y los bebés. Fue entonces, mientras ordenaba los papeles de Clara para preparar la batalla legal, que sabía que Marcela estaba planeando, que encontró el diario. Estaba en el fondo de un cajón de su escritorio de caoba, un lugar que él nunca revisaba. Era un pequeño diario de cuero marrón, desgastado en las esquinas. Dentro había varios sobres lacrados con la letra elegante de Clara. Uno decía, para mis hijos en su cumpleaños 18. Otro, para Ángela. Y el último, para Tomás. Solo abrir si algo me sucede durante el parto. Con las manos temblorosas, rompió el sello de lacre rojo. La carta era corta, escrita con una pluma de tinta azul. Mi amor, mi Tomás, si estás leyendo esto, significa que mi peor miedo se hizo realidad y que yo no. Estoy allí para ayudarte a navegar esto. Sé que tienes miedo del amor. Tomás, sé que tu corazón está protegido por murallas, pero estos niños van a necesitar toda tu alma. Por favor, no dejes que tu dolor te aleje de ellos.
Continuó leyendo, su corazón latiendo con fuerza. Hay cosas que nunca te conté para no preocuparte. Durante los primeros meses del embarazo tuve complicaciones. Estaba en el hospital para pruebas casi todas las semanas. Estaba aterrorizada y sola, porque tú estabas en esa gran fusión en Alemania. Fue entonces cuando conocí a Ángela. Trabajaba en la limpieza del hospital, en el piso de maternidad. Un día me encontró llorando en el baño, y ella simplemente se sentó conmigo. No dijo mucho, solo me acompañó. Nos hicimos amigas, Tomás, en secreto. Venía a visitarme en sus descansos. Y cuando los bebés comenzaron a moverse, Ángela ponía las manos sobre mi vientre y era como si ellos la reconocieran. Se calmaban de inmediato. Cantaba esa canción de cuna que mi abuela me cantaba. Fue nuestro pequeño milagro. Hicimos una promesa. El mundo de Tomás se inclinó. Por eso, Tomás, si algo me pasa, por favor, busca a Ángela Morales. Te dejé su información en este sobre. No la busques como empleada. Búscala como la segunda madre que estos niños van a necesitar. Ella tiene algo que ni tu dinero ni los mejores especialistas pueden comprar. La capacidad de amar sin condiciones. Un corazón que ya está conectado al de ellos. Tomás tuvo que sentarse. La aparición de Ángela en su puerta no había sido una casualidad. Había sido un destino, había sido una promesa. El final de la carta le heló la sangre. Y Tomás, amor mío, ten mucho cuidado con Marcela. Sé que es mi amiga, pero hay algo en ella que me preocupa. Empezó a actuar de manera extraña, hablando de nuestros bebés en lugar de tus bebés. No estoy segura de qué trama, pero sus intenciones no son puras. No le entregues a nuestros hijos, Tomás. Confía en Ángela, confía en tu corazón. Te amo siempre, Clara. Leyó la carta 3 veces. La conexión, la canción de cuna, todo estaba destinado. Y Marcela, Clara, le había pedido exactamente lo contrario a lo que ella afirmaba. Marcela había mentido. Había usado el nombre de Clara para manipularlo. Salió corriendo del estudio y encontró a Ángela en el pasillo, cargando un cesto de ropa. Ángela, espere. ¿Conocía usted a mi esposa? El rostro de Ángela se transformó. La máscara de empleada cayó, revelando un dolor profundo y una lealtad feroz. Sí, señor, respondió en voz baja. Conocía a la señora Clara, fue mi amiga. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo? La voz de Tomás era un grito ahogado. Porque usted no estaba listo para escucharlo, dijo Ángela con una firmeza tranquila. Usted estaba rodeado de doctores y protocolos. Si le hubiera dicho que su esposa en el hospital confiaba más en la señora de la limpieza que en sus especialistas, me habría echado a la calle el primer día. Tenía que esperar a que usted viera a sus hijos, a que usted mismo se diera cuenta. Cuénteme todo, pidió Tomás, sentándose en el escalón de la gran escalera. Y Ángela se sentó a una distancia respetuosa. Conocí a la señora Clara cuando estaba muy asustada. Me dijo que usted tenía un corazón enorme, pero que había aprendido a protegerlo tanto que a veces se olvidaba de usarlo. Dijo que estos bebés iban a ser su salvación, que iban a enseñarle a amar de nuevo. Ella no le temía a morir, señor. Le temía a que usted se quedara solo. Tomás lloraba abiertamente, sin importarle. Cuando supe que ella había muerto, continuó Ángela, sus propios ojos brillando, y vi el anuncio de que usted necesitaba una empleada. No fue casualidad que me presentara. Fue una promesa que le hice a ella, que iba a cuidar a sus bebés, aunque fuera limpiando los pisos a su alrededor, hasta que usted aprendiera a ser el padre que ellos necesitaban. Marcela, dijo él, la rabia reemplazando al dolor. Ella sabía que Clara la quería a usted. La expresión de Ángela se ensombreció. La doctora Ordóñez siempre quiso lo que tenía la señora Clara, la forma en que miraba a su esposa, la forma en que tocaba su vientre, cómo hablaba de los bebés como si fueran suyos. Me daba escalofríos. La señora Clara también lo sintió al final. ¿Cree que va a intentar algo? Y preguntó Tomás, aunque ya sabía la respuesta. Creo que ya lo está intentando, señor, dijo Ángela. Y no va a parar. Ella cree que esos niños le pertenecen. Tomás no perdió un segundo. Al día siguiente contrató al mejor detective privado de la ciudad, un exagente del Mossad.
El informe le llegó en menos de 48 horas, y fue peor de lo que imaginaba. Marcela Ordóñez no era solo una amiga manipuladora. Tenía un historial de obsesiones peligrosas. Un intento fallido de adopción en el pasado, donde se descubrió que había falsificado documentos y un patrón de rescatar niños de familias que ella, en su juicio profesional, consideraba disfuncionales. Esa misma tarde sonó el timbre. Era Marcela, pero no venía sola. Detrás de ella, con rostros sombríos, había dos funcionarios de servicios sociales del DIF y un hombre con traje que se presentó como abogado del Estado. «Tomás», dijo ella con una sonrisa gélida, la máscara profesional de nuevo en su lugar, pero sus ojos brillando con triunfo. «Espero que estés preparado para hacer lo correcto por los hijos de Clara». «Señor Herrera», dijo el abogado dando un paso al frente con una carpeta en la mano, «hemos recibido un reporte muy detallado y preocupante sobre negligencia infantil, exposición a cuidadores no calificados y un ambiente emocionalmente inestable. Tenemos una orden judicial para evaluar las condiciones de los menores y, si es necesario, removerlos a un lugar seguro». Tomás leyó las acusaciones por encima del hombro del hombre. Padre emocionalmente ausente, negligencia en protocolos médicos básicos, falta de adherencia al tratamiento psicológico post-trauma. Todo firmado y documentado por la doctora Marcela Ordóñez, citando sus credenciales de Harvard. Era un golpe de estado perfectamente ejecutado. «Por favor, llévenos con los niños», ordenó Marcela. Subieron la gran escalera. Tomás sentía el corazón en la garganta, pero también una rabia fría. Encontraron a Ángela en el cuarto de los gemelos, sentada en la alfombra, leyéndoles un cuento de un libro de tela. Gael estaba en su regazo y Nicolás la escuchaba atentamente. La escena era de una paz doméstica absoluta, una contradicción directa a la negligencia que Marcela había descrito. Los funcionarios parecieron confundidos por un momento. «Señora», dijo uno de los funcionarios del DIF, un hombre de aspecto cansado, «necesitamos que se retire. No puede tener contacto con los menores». Ángela miró a Tomás. Él asintió levemente. «Está bien, Ángela». Cuando Ángela se levantó y se alejó de los bebés, sucedió lo inevitable. Nicolás arrugó la cara y comenzó a llorar. Gael la siguió, sus llantos convirtiéndose en gritos de angustia pura. «Es normal», explicó Marcela rápidamente a los funcionarios, su voz llena de falsa compasión. «Están confundidos por el vínculo disfuncional y la falta de estructura. Es un síntoma del trauma del que les hablé». Tomás no pudo soportarlo más. Había visto suficiente. ¡Suficiente!, rugió, su voz haciendo eco en el pasillo. «Salgan de mi casa todos ahora. Señor Herrera, si no coopera, tendremos que considerar esto una obstrucción y procederemos con la remoción de los menores para su protección», dijo el abogado con voz monótona. «No se van a llevar a mis hijos a ninguna parte», gritó Tomás, y por primera vez no sonaba como un empresario, sino como un padre. Se plantó físicamente entre los funcionarios y las cunas. Por primera vez en su vida no estaba calculando riesgos financieros. Estaba protegiendo a sus bebés. «Tomás», dijo Marcela con condescendencia, poniendo una mano en su brazo, «estás reaccionando emocionalmente. Estás alterado. Esto no es lo que Clara hubiera querido. Ella quería que yo los cuidara. No se atreva a mencionar a mi esposa». La voz de Tomás fue tan violenta que Marcela retrocedió. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó la carta de Clara, la que había guardado. «Usted no sabe nada de lo que quería mi esposa. Sé la verdad. Sé que ella me advirtió sobre usted». El color desapareció del rostro de Marcela. «Clara sabía que usted quería robarme a mis hijos», gritó Tomás, y comenzó a leer la carta en voz alta. Las palabras de Clara sobre el miedo, sobre la obsesión de Marcela con nuestros bebés, llenaron la habitación. Los funcionarios se miraron visiblemente incómodos. El abogado frunció el ceño. «Esto es irregular, mentirosa». La voz que cortó el aire no fue la de Tomás, sino la de Ángela, que había permanecido en silencio en la puerta. Dio un paso al frente, sus ojos oscuros encendidos. «Usted acosó a la señora Clara durante meses. La llamaba a todas horas,
Le decía que el señor Tomás la abandonaría después del parto. Le decía que ella no sería una buena madre. Yo estaba allí. Yo lo vi todo. Una empleada doméstica no es un testigo creíble, sisió Marcela, intentando recuperar el control, aunque el pánico comenzaba a notarse en su voz. Es la palabra de una sirvienta contra la de una doctora de Harvard. Pero esto sí lo es, respondió Ángela, y de la bolsa de su delantal sacó algo que nadie esperaba, una pequeña grabadora digital. La señora Clara estaba tan preocupada por sus amenazas que me pidió que grabara nuestras conversaciones cuando usted aparecía en el hospital. Dijo que era por si acaso. Ángela presionó el botón de play. La voz de Clara, débil pero clara, llenó el cuarto. Ángela, estoy preocupada por Marcela. Hoy volvió a venir. Dijo que nosotras deberíamos elegir los nombres. ¿Nosotras? ¿Desde cuándo ella forma parte de las decisiones sobre mis hijos? Siento que me los quiere quitar. La grabación continuó, la voz de Marcela, untuosa y manipuladora, confirmando todo. El silencio que siguió fue absoluto. Los gemelos, milagrosamente, habían dejado de llorar, como si la voz de su madre, grabada meses atrás, hubiera traído la paz final a la habitación. El abogado del Estado carraspeó y cerró su carpeta. Doctora Ordóñez, dijo, su tono ahora gélido, me temo que vamos a necesitar investigar más a fondo este reporte. Y a usted. Esto parece ser un caso de falsedad de declaraciones y posible acoso. Esto es ridículo. Es inadmisible, explotó Marcela, su máscara profesional desapareciendo por completo, revelando la obsesión debajo. Esos niños me pertenecen. Clara me lo prometió. Ella era débil, yo soy fuerte. Yo soy su verdadera madre. Clara no le prometió nada. Interrumpió Tomás con voz fría como el acero. Sacó su teléfono. Detective, ¿puede proceder con la denuncia por acoso, falsificación de documentos y conspiración para cometer secuestro? Tengo a los testigos y a los funcionarios del DIF aquí mismo. Se giró hacia Marcela. Tengo el informe completo de su historial, doctora. Las 3 familias anteriores que intentó destruir. El mismo patrón. El rostro de Marcela se descompuso en una máscara de odio puro. Los funcionarios del DIF se hicieron a un lado y 2 policías que Tomás había hecho esperar en la entrada subieron las escaleras. Se llevaron a Marcela mientras gritaba amenazas incoherentes. Cuando todos se fueron, la mansión recuperó su silencio, pero esta vez era un silencio cálido. Tomás caminó hacia las cunas y por primera vez tomó a sus 2 hijos en brazos al mismo tiempo, sin miedo. Gracias, le susurró a Ángela sobre las cabezas de sus hijos. Las lágrimas corrían por el rostro de ambos. No me las dé a mí, señor, respondió ella con una sonrisa temblorosa, tocando la mejilla de Gael. Déselas a su esposa. Ella planeó todo esto desde el cielo. Ella nunca los dejó solos. En el silencio que siguió a la partida de la policía y los funcionarios del DIF, Tomás se quedó de pie en medio del cuarto infantil, con un hijo en cada brazo. Nicolás había apoyado la cabeza en su hombro, durmiendo. Gael lo miraba, sus ojos oscuros y serios, y luego por primera vez le sonrió. Una sonrisa genuina, no un reflejo. Ángela estaba a su lado, limpiando las lágrimas de sus propias mejillas. No hubo necesidad de palabras. En ese momento, en el caos de la batalla que acababan de ganar, dejaron de ser un jefe y una empleada. Se convirtieron en lo que Clara había querido desde el principio, una familia. La batalla legal fue rápida y brutal, pero no para Tomás. La combinación de la carta de Clara, las grabaciones de Ángela y el informe del detective privado fue abrumadora. La investigación reveló el patrón obsesivo de Marcela. Se descubrió que había estado medicando a Clara durante el embarazo para calmar su ansiedad, lo que probablemente contribuyó a las complicaciones. Fue acusada no solo de acoso y falsificación de documentos, sino de mala praxis médica. Ahora cumplía una condena de 8 años en una prisión federal. Su licencia revocada permanentemente. La sombra finalmente se había ido. 3 años después, el jardín de la mansión Herrera en Las Lomas había cambiado drásticamente. Donde antes había diseños geométricos de setos perfectamente podados y un césped que nadie pisaba, ahora había columpios,
un arenero con forma de tortuga y una pequeña portería de fútbol. Donde antes reinaba el silencio frío del mármol, ahora reinaba el sonido de las risas infantiles. La casa, que había sido una tumba, se había convertido en un hogar ruidoso y lleno de manchas de jugo. Tomás estaba sentado en el porche en una mecedora de mimbre, no en un trono de cuero. Llevaba vaqueros gastados y una simple camisa de algodón. Ya no era el hombre de negocios tenso. Las líneas de preocupación en su frente habían sido reemplazadas por arrugas de sonrisa. Observaba una escena que 3 años atrás habría considerado imposible, una alucinación. En el jardín, 2 niños idénticos con el cabello oscuro de Clara y los ojos decididos de él, corrían tras las burbujas de jabón. «Mira, papá, es gigante». Gritó Nicolás, ahora con 3 años y medio, saltando para alcanzar una burbuja iridiscente. «Yo la agarro, es mía», exclamó Gael, lanzándose al césped y rodando entre risas. Eran niños sanos, ruidosos, absolutamente adorados. Ángela estaba en medio del césped con un vestido de algodón, amarillo que brillaba bajo el sol de la tarde. Soplando las burbujas, su risa era tan clara como la de los niños. En su dedo anular izquierdo brillaba un sencillo anillo de oro, uno que no gritaba riqueza, sino compromiso. Tomás se levantó y caminó hacia su familia, porque eso eran. Recordó el día, hacía 1 año, en que le había pedido que se casara con él. Fue en esa misma guardería. «Los niños ya te ven como su madre», le había dicho con el corazón en la garganta. «Ya no saben vivir sin ti, y yo tampoco. Yo ya te veo como mi esposa. Solo falta que sea oficial. Ángela, cásate conmigo. Ayúdame a criar a estos niños que salvaste». Ella había llorado y había dicho que sí. Ahora, mientras la contemplaba, Tomás recordó la carta de Clara. A veces los ángeles llegan disfrazados de personas ordinarias. Clara había tenido razón. Le había enviado a Ángela. Le había dado permiso para ser feliz de nuevo. La investigación sobre Marcela había sido la tormenta, pero Ángela había sido el arca que los salvó a todos. «Papá, ven, atrápame», le gritó Gael. Tomás lo alzó en brazos, haciéndolo girar en el aire. El sonido de la pura felicidad de su hijo era ahora la banda sonora de su vida. El hombre que medía su éxito en puntos de la bolsa, ahora lo medía en decibelios de risa. Ángela se acercó con esa sonrisa serena que había detenido el llanto de sus hijos hacía tanto tiempo. En sus brazos, envuelta en una manta rosa, llevaba a la pequeña Clara de apenas 8 meses, la hija que habían concebido juntos, un símbolo viviente de su nuevo comienzo. Los gemelos la adoraban, siempre intentando darle besos torpes o compartir sus juguetes pegajosos con ella. «Ya están sudados, es hora de cenar», anunció Ángela. Su voz era el ancla de la familia. «Ah, hice la sopa de fideo que les gusta». «¡Sopa!», y gritaron los gemelos al unísono, corriendo hacia la casa. Mientras caminaban hacia la casa, las puertas de cristal abiertas de par en par, Tomás pasó un brazo por la cintura de Ángela, tomando también la mano libre de ella. Se detuvieron un momento, observando a los niños entrar corriendo. La luz del atardecer bañaba la escena en oro. «Gracias», le susurró él al oído, como hacía casi todas las noches, un ritual de gratitud que nunca se cansaba de repetir. Ángela apoyó la cabeza en su hombro. «¿Por qué me das las gracias hoy, Tomás?» «Por todo», respondió él, su voz ronca por la emoción. «Por enseñarme a ser padre, por salvar a mis hijos, por enseñarme a amar sin miedo, por enseñarme a vivir de nuevo». «Ush», dijo ella suavemente, dándole un codazo cariñoso. «Usted ya sabía cómo hacer todo eso, señor Herrera. Solo necesitaba que alguien le dijera que estaba bien sentirlo. El amor no es un riesgo, es el premio». Esa noche, mucho después de los baños, los cuentos y las batallas para dormir, Tomás se sentó en su estudio. El vaso de whisky seguía allí, pero ahora lo compartía con Ángela, que leía en el sofá que habían añadido. Sobre el escritorio, junto a la foto de Clara, que seguía en su lugar de honor, ahora había un universo de nuevas fotos. Estaban los gemelos dando sus primeros pasos, cayendo en los brazos de Ángela. Estaba su boda, una ceremonia sencilla en el jardín, solo ellos 4. Había una foto de Ángela embarazada de Clara, con Nicolás y Gael besando su vientre. Era un mapa de una vida reconstruida.
más fuerte y más hermosa que antes. Abrió el último cajón, donde guardaba la carta que había comenzado a escribir meses atrás, dirigida a Clara. Una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. Clara, tenías razón. Tenía tanto miedo de amarlos, porque tenía miedo de perderlos como te perdí a ti. Pero Ángela me enseñó que el amor no es una estrategia, es un acto de fe. Miró a Ángela, que se había quedado dormida con el libro en el pecho. Se levantó, la cubrió con una manta, miró la foto de Clara y le sonrió. Había aprendido que el corazón humano era más grande de lo que imaginaba. Podía honrar el pasado sin sacrificar el presente. Podía amar a Clara por la vida que le dio y amar a Ángela por la vida que le enseñó a vivir. No todos los ángeles tienen alas. Algunos llegan con un trapo de piso y un rebozo gastado. Algunos llegan con un corazón lo suficientemente valiente como para amar lo que nadie más puede ver, lo que está roto, lo que parece perdido. Y a veces el amor más grande no es el que nace del romance, sino el que nos enseña, a través de la bondad, que merecemos ser amados tal como somos.